La Voz de América presenta. Nuevo escándalo de la Iglesia Católica en Estados Unidos. La Fiscalía de Maryland revela décadas de abusos sexuales contra cientos de menores de edad. El presidente de Francia insta a su homólogo chino para convencer a Rusia sobre la necesidad de negociar con Ucrania. La violencia armada en Estados Unidos ahora es más letal. Así lo detalla un nuevo informe de los CDC. Y con detenciones y allanamientos, Nicaragua marca la antesala del aniversario de las manifestaciones antigubernamentales del 2018. ¿Qué tal? Soy Yasmín López. Desde Washington comenzamos las noticias con un aterrador informe que revela el abuso sexual de más de 600 menores de edad durante 8 décadas a manos de 150 miembros del clero católico en el estado de Maryland, aquí en Estados Unidos. Jacopo Luzzi ha estado siguiendo los detalles de este informe que emitió la Fiscalía General de ese estado. Jacopo, ¿qué más se conoce? Bueno, Yasmín, la publicación marca un hito importante en la batalla legal iniciada por las víctimas en Maryland y se suma a las pruebas crecientes de abusos en parroquias estadounidenses difundidas en años recientes que han remitido a la Iglesia Católica. De hecho, este informe está destinado a ser el relato, Yasmín, más completo sobre los abusos hasta la fecha. Más de 150 sacerdotes católicos y otras personas asociadas con la arquidiócesis de Baltimore abusaron sexualmente de más de 600 niños en los últimos 80 años, según un informe estatal publicado este miércoles que acusó a los funcionarios de la Iglesia de décadas de encubrimiento. El documento emitido por la oficina del procurador de Maryland pinta una imagen condenatoria de la arquidiócesis, la más antigua del país, donde había lugares que tuvieron por décadas más de un abusador al mismo tiempo. Y los pedófilos, según los investigadores, podrían ser aún más. La asombrosa omnipresencia del abuso en sí subraya la culpabilidad de la jerarquía de la Iglesia. La gran cantidad de abusadores y víctimas, la depravación de la conducta de los abusadores y la frecuencia con la que abusadores conocidos tuvieron la oportunidad de seguir acosando a los niños son asombrosos. El informe destaca que si bien nuevas normas nacionales mejoraron significativamente el manejo interno de los abusos denunciados en la arquidiócesis de Baltimore a partir de 2002, aún persisten defectos. Entre ellos que la lista pública de abusadores no incluye a todos los conocidos. Si bien puede ser demasiado tarde para que los sobrevivientes vean que se les aplica la justicia penal, esperamos que exponer las transgresiones de la arquidiócesis en la mayor medida posible brinde cierta responsabilidad y tal vez anime a otros a presentarse. En medio de la Semana Santa, el Vaticano no se expresó sobre el informe, mientras el arzobispo de Baltimore señaló que ninguno de los acusados creíblemente de abuso infantil está en el ministerio de la arquidiócesis hoy y que los casos tuvieron lugar hace décadas. Los funcionarios estatales, Yasmín, han dicho que no esperan presentar cargos penales como resultado del abuso detallado en este informe. Por otra parte, la legislatura de Maryland aprobó una ley que elimina la prescripción sobre causas civiles relacionadas con abusos y permitirá a las víctimas ahora presentar demandas civiles sin importar el tiempo transcurrido desde el abuso. Te agradezco, Jacopo, por el reporte. Pasamos a Francia, donde los manifestantes volvieron a las calles para rechazar la reforma al sistema de pensiones que propone el presidente Emmanuel Macron. Este jueves, el tráfico vehicular hacia el principal aeropuerto de París volvió a obstaculizarse por las protestas que se tornaron violentas. En otras ciudades, la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que rechazan la iniciativa de Macron de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. En el segundo día de la gira del presidente francés Emmanuel Macron en China, el mandatario le extendió la mano a su homólogo Xi Jinping y le instó a ser un mediador ante Rusia para poner fin a la invasión de Ucrania. Jorge Agobianos tiene el reporte. Macron se acercó a China y apostó a la buena fe.
Sé que puedo contar con usted, bajo los dos principios que acabo de mencionar, para que Rusia entre en razón y llevar a todos a la mesa de negociación. Los principios a los que se refiere el presidente francés son el respeto a la Carta de Naciones Unidas y el cumplimiento de los pactos nucleares, según dijo. China ha catalogado su relación con Rusia como fuerte y planteó en febrero la conformación de una mesa de diálogo para detener la guerra en Ucrania. Pero aún no está claro el papel neutral que busca tener Xi Jinping, ni tampoco lo viable de su propuesta. China y Europa deben insistir en el diálogo y la cooperación, mantener la paz y la estabilidad mundiales, promover el desarrollo y la prosperidad comunes, trabajar por el progreso de la civilización humana y unirse para enfrentar los desafíos globales. Estados Unidos aboga por una paz duradera, pero ha advertido que Beijing podría estar considerando entregar armas a Rusia, algo que ha negado el grande asiático. La OTAN, por su parte, advirtió a Rusia el miércoles de que el eventual apoyo letal tendría consecuencias. Y a eso respondió este jueves la portavoz de la Cancillería china. La historia eventualmente demostrará quién está realmente del lado de la justicia y la corrección. Cuando se trata de responsabilidad en Ucrania, creo que Estados Unidos y bloques militares como la OTAN deberían asumir la responsabilidad. La OTAN no está en posesión de acusar o presionar a China. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky invitó al mandatario chino a su país y se ha mostrado a favor de la intención mediadora de Beijing. Jorge Agobián, Voz de América. Y a Taiwán llegó hoy una delegación de 8 legisladores estadounidenses encabezada por Michael McCaul, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Durante la visita de 3 días abordarán temas de seguridad y comercio regional, según dijo el Instituto Estadounidense en Taipei. McCaul dijo que la visita envía un mensaje o una señal a China de que Taiwán cuenta con el apoyo de Estados Unidos. En otras noticias, un 23% aumentaron las muertes por armas de fuego en Estados Unidos. Así lo revela un reciente informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que dice que ahora la violencia armada es más letal. José Pernalete tiene los pormenores. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, Estados Unidos registró durante 2021 un incremento de 23% en las muertes por armas de fuego. Es decir, 49,000 estadounidenses fallecieron por esta causa. El director de la ONG Change the Reef, Manuel Oliver, cuyo hijo Joaquín Oliver fue asesinado en la masacre de la escuela secundaria de Parkland, dijo que aún resta mucho en la lucha contra la violencia de las armas. La única conclusión que hay aquí es que existe una industria de venta de armas que es sumamente poderosa. Es más poderosa que la ética y la moral de nuestros legisladores. El alarmante aumento detectado por los CDC sucede mientras en Florida surgen reacciones a favor y en contra de una nueva ley que autoriza el porte de armas oculto en lugares públicos sin necesidad de licencia. La norma promulgada por el gobernador Ron DeSantis provoca reacciones de rechazo de organizaciones sin fines de lucro que lo acusan de extremista. El portar abiertamente las armas sin permiso, sin entrenamiento y sin licencia. Ahora, sabemos que más del 77% de floridianos no quieren esa ley aquí en el estado de la Florida. Quienes venden armas en Florida apoyan la promulgación de esta ley por razones de seguridad pública. En este momento no te hace falta licencia para comprar. Es una licencia que están dando en este momento para transportar arriba de uno. José Pernalete, Voz de América, Miami. Un futuro incierto enfrentan cerca de 100 hoteles en Manhattan, Nueva York. Ángela González nos cuenta que estos hoteles ya no están disponibles para los turistas y a cambio se han convertido en el epicentro de una costosa crisis humanitaria. A pocos pasos de Times Square y en medio de los teatros de Broadway en Manhattan se encuentran varios de los 100 hoteles que han sido el epicentro de una crisis humanitaria desde que el gobierno local decidió trasladar allí a migrantes enviados desde la frontera o aquellos que acaban de llegar ante la falta de espacio en los refugios municipales. Ya suman más de 65,000 personas. Todavía no sé qué tiempo nos den en el hotel porque todavía no. Hasta ahorita tengo que aprovechar eso. El tiempo que nos dan aquí en el hotel y ver después cómo me estabilizo y aparte del hotel, porque ahorita, como digo yo, no tengo familia. Según un reporte del Contralor, en octubre pasado la ciudad firmó un contrato de $40 millones para alquilar las 1.300 habitaciones del Hotel Row, uno de los primeros que se convirtió en albergue.
Varios de los hoteles y servicios de limpieza son pagados a través de la Asociación de Hoteles de la Fundación de la Ciudad de Nueva York, bajo un acuerdo de $237 millones. No debe darse la espalda a los migrantes y debería haber una solución intermedia, de pronto no en Times Square, en las zonas, digamos, más caras, sino que fuera a las afueras de la ciudad. En Nueva York, la ley establece proveer con refugio a todo el que lo solicite, pero la llegada de los migrantes rebasó el sistema de refugios. Para muchos migrantes esta es la única opción de vivienda. El mismo alcalde ha dicho que los costos de la crisis migratoria son insostenibles y ha pedido apoyo al gobierno federal. A mediados del mes de abril expiran varios contratos con los hoteles y es incierto cuál será el futuro para poder continuar hospedando a los migrantes. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Muchas son las historias que escuchan los migrantes antes de emprender el éxodo, pero hay una realidad que quizás no les ha llegado completa, y es que cuando llegan aquí a Estados Unidos no todas las oportunidades y ofertas de empleo están disponibles. Laura Sepúlveda nos explica. Que esperen que yo estoy aquí. Voy a hacer por ellos. Esta es quizá la historia más común entre aquellos migrantes que buscan cruzar a como dé lugar hacia Estados Unidos. A eso vine y lo voy a lograr. Un país del que han escuchado por años como una fuente infinita de oportunidades. Lo que es cierto es que hay una parte de la historia que no les ha sido contada. Que está duro porque unos panas ya pasaron y también le ha costado encontrar trabajo y la vaina se ha ponido un poco forzosa de aquel lado también. Los migrantes sufrimos mucho por ese sueño americano. Así lo ratifican quienes trabajan con poblaciones migrantes y ven esta como una realidad que muchos enfrentan. Pues aunque datos recolectados por el Center for Immigration Studies destacan que solo el 3,2% de la población inmigrante está desempleada, aquí se cuentan solo trabajos formales, no los de vendedores callejeros, granjeros y otros trabajos como construcción informal, contratados por día y comúnmente ocupados por personas como los de las historias que hoy narramos. Mucha gente trabaja hasta 3 trabajos para poder mantener, ¿verdad?, lo que es nuestra nueva vida, y también tratar de mandar un poquito de lo que se pueda a nuestro país. Pues el sueño de los suyos termina siendo más fuerte que el de ellos mismos. Lo primero que quiero es conseguir un trabajo para poder ayudar a mis hijos. Tengo 2 hijos en Cuba, están pasando, y mi papá. Yo ya dejé a mi mamá con unas gallinitas y unas cositas por allá, pero para que se mantenga medio, tú sabes. Y yo por aquí abregándola le mando de $50, $30 para que la mujer se defienda por allá, porque allá está rechísimo. Adquirir un trabajo para proveer en su hogar, tener algo adicional para ayudar a la familia y, ¿por qué no?, soñar incluso con adquirir bienes, es lo que miles de migrantes planean alcanzar, pero la realidad es dura. Cuando de oportunidades se trata, el poseer estatus legal facilita todo, pero no lo es todo. La vida en Estados Unidos puede ser tan costosa que, según el censo, el 7,2% de los trabajadores se han visto obligados a tener múltiples empleos para poder suplir sus necesidades. Laura Sepúlveda, Voz de América. Donald Trump se convirtió esta semana en el primer exmandatario estadounidense en ser acusado de cargos criminales, pero esto no le ha restado popularidad entre los republicanos, según un sondeo reciente. Julia Riera tiene los detalles. Días después de ser acusado formalmente por la Fiscalía de Manhattan, se mantiene el apoyo de republicanos al expresidente Donald Trump en su carrera política con el objetivo de un posible nuevo mandato. Sacaron a relucir este caso para humillarlo, para evitar que sea candidato. Esto es pura persecución política, lo cual es muy peligroso para nuestro país. Un reciente sondeo realizado por la consultoría Ipsos y la agencia Reuters señala que, a pesar de la acusación, un 48% de los republicanos encuestados quiere que Donald Trump sea el candidato presidencial en las próximas elecciones. Un 19% apoya al que se predice que será su rival más cercano, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. Un apoyo hacia Donald Trump que se traduce en donaciones. El equipo del expresidente dijo a la cadena estadounidense Fox que desde que se le acusó de manera formal, sus seguidores han aportado más de $12 millones para su campaña. Todas las encuestas indican de que Donald Trump no tiene rival, no hay nadie que le pueda ganar.
A pesar del creciente apoyo, analistas señalan que otros procesos judiciales abiertos contra Donald Trump, como el caso de los documentos clasificados que habría ocultado en su residencia de Florida, podrían imposibilitar su objetivo de ser reelegido. Él está a la merced del sistema judicial, algo que no ha pasado antes, y este es el sistema judicial funcionando a cabalidad. Esta es la primera vez que él tiene que defenderse ante una corte. Julia Riera, Voz de América, Washington. Hacemos una breve pausa, pero quédese. Volvemos con más información en instantes. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. El panel intergubernamental sobre el cambio climático instó a las naciones a dejar los combustibles fósiles. El gobierno del presidente Joe Biden avanza en esa dirección, pero la aprobación de extracción petrolífera en Alaska ha decepcionado a los ambientalistas. Tras un intento fallido durante el gobierno anterior, la compañía productora de crudo, ConocoPhillips, tiene ahora luz verde del gobierno de Joe Biden para construir y operar una versión limitada del proyecto petrolífero Willow en Alaska. Los ambientalistas están furiosos. Ya demandamos al gobierno federal porque tiene la responsabilidad de analizar alternativas para mitigar daños al medio ambiente. Pero también hay pueblos nativos en el norte de Alaska que apoyan el proyecto. Creará 2.500 empleos de construcción. Los impuestos que paguen financiarán nuestras investigaciones sobre recursos de subsistencia. La secretaria de prensa de la Casa Blanca defendió la decisión del Departamento del Interior. Algunos contratos de arrendamiento de extracción a los que tiene derecho la empresa datan de hace décadas. A pesar de haber roto su promesa de que no permitiría perforaciones en terrenos públicos, la agenda verde de Biden es muy sólida, dice la activista Tiernan Sittenfeld. Ha destinado $369 millones en soluciones climáticas, energía limpia y justicia medioambiental. Pero acatar los llamados de los científicos de las Naciones Unidas para abandonar los combustibles fósiles no sucederá de inmediato, según el analista Stephen Schmidt. No es fácil cuando hay pocas opciones para sustituir los medios de transporte y de producción de electricidad que dependen de los hidrocarburos. Y a los desafíos se añade también la oposición republicana que enfrenta la agenda verde de Biden en el Congreso. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. El auge de las plataformas y herramientas de inteligencia artificial ha llevado a empresarios a cuestionar no solo los riesgos que pueda representar, también las habilidades que requerirán los futuros empleados. La historia la tiene Adriana Arévalo.
ChatGPT, el prototipo de inteligencia artificial especializado en diálogo y redacción, generó una revolución que va más allá de la novedad tecnológica. Actualmente, empresas de todo el mundo usan ChatGPT para crear contenido, para apoyar operaciones de servicio al cliente, investigación, generación de ideas e incluso para crear manuales operativos. Sin embargo, no hay suficientes empleados capacitados en su uso y aplicación. La inteligencia artificial está aquí para ayudarnos a crecer y expandir la forma en que usamos la tecnología, para ayudarnos en nuestros momentos más difíciles, pero también debemos enseñar cómo usarla de manera responsable y ética. De acuerdo con los expertos, es urgente que escuelas y universidades empiecen a impartir las clases necesarias para que los empleados del futuro sepan cómo trabajar con la inteligencia artificial, que se perfila como una de las áreas de crecimiento laboral más importantes en el ámbito global. La inteligencia artificial podría ser muy importante para mí, específicamente porque podemos hacer que haga cosas que la mayoría de la gente no quiere hacer, y la gente puede hacer entonces el trabajo que sí quiere hacer. Algunas universidades ya empezaron a incluir en sus currículos clases o asignaciones especiales para el uso de la inteligencia artificial, y se espera que pronto haya más herramientas y recursos para que tanto maestros como estudiantes puedan empezar a sumergirse en el amplio mundo de la simulación de la inteligencia humana. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. 3 activistas fueron arrestados en Nicaragua previo al 5º aniversario del conflicto sociopolítico que sacude esa nación. Esto y más al regreso. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Con hostigamientos, arrestos y allanamientos, las autoridades de Nicaragua marcaron la antesala del 5º aniversario de las manifestaciones del 2018. Donaldo Hernández reporta que el plan de la Policía Nacional es evitar que se repitan los actos de desobediencia civil. El líder estudiantil Jason Salazar fue detenido este miércoles por la Policía Nacional de Nicaragua, según informó su organización, el Movimiento Universitario 19 de Abril. Además de Salazar, la oposición nicaragüense reporta la detención de los activistas Anielka García y Ángel Cerrato, quienes aún no han sido presentados por la Policía Nacional. 3 capturas en distintos puntos del país. Héctor Mairena, directivo de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, afirma que también decenas de activistas políticos están siendo hostigados por las fuerzas de seguridad para impedir cualquier protesta en el marco del 5º aniversario de la crisis sociopolítica. Como digo, en el contexto del 5º aniversario de la rebelión de abril, pues teme que la población se manifieste.
La Policía Nacional no se ha referido a la detención de los activistas. La Dirección de Relaciones Públicas de esta institución únicamente ha dejado claro que durante este mes fortalecerán la seguridad. Nuestra institución policial reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Mientras, movimientos como la Unión de Presas y Presos Políticos mantienen una campaña para demandar la libertad de los encarcelados, así como la restitución de la libertad de expresión. Mantenemos y sostenemos campañas permanentes de libertad de prisioneros políticos. Los movimientos sociales desde el exilio han anunciado protestas para conmemorar a las víctimas en el 5º aniversario del conflicto sociopolítico. Donaldo Hernández, Voz de América. Volvemos en instantes con las tradicionales procesiones de Semana Santa en Guatemala. Los puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Este Jueves Santo, el Papa Francisco lavó y besó los pies de unos 12 reclusos en una cárcel de menores a las afueras de Roma para conmemorar la humildad de Jesús hacia sus apóstoles la noche antes de su muerte. Francisco, el primer papa en incluir a mujeres y no católicos en el servicio de lavado de pies, hoy lució completamente recuperado de la bronquitis que lo mantuvo hospitalizado la semana pasada y se espera que presida 2 servicios este Viernes Santo. Y estos días son muy concurridos en Guatemala, donde miles de personas asisten a las tradicionales procesiones. Eugenia Sagastume nos muestra el fervor y la devoción que generan estas actividades católicas durante Semana Santa. Guatemala se vuelve la Jerusalén de América, dándole una muestra al mundo del fervor hacia la religiosidad católica. Ese fervor caracteriza la Semana Santa guatemalteca, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante la Cuaresma y Semana Santa 2023, tuvieron lugar alrededor de 150 cortejos procesionales en la capital de Guatemala y 300 en los departamentos. Cada uno requiere de toda una logística. Prácticamente un año de preparación. Finalizando la Semana Santa del presente año, entonces ya se empiezan con los preparativos de lo que será la Semana Santa del próximo año. Quienes cargan cada procesión son conocidos como cucuruchos y lo ofrecen como una penitencia. La vestimenta también de los penitentes o los cucuruchos pues también reviste de un carácter muy especial, ¿verdad? Sobre todo ese color morado que simboliza la penitencia. Las procesiones movilizan a miles de guatemaltecos y extranjeros que acompañan el recorrido con alfombras y peticiones. Bueno, es impresionante, es volcarnos a la fe, a la religiosidad popular
pero que nos sirve para hermandarnos como principalmente somos cristianos. Cada procesión representa un mensaje bíblico que tiene como objetivo evangelizar a todos los que salen a su paso. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Un visitante inesperado se coló en medio de una de las congregaciones que tienen por estos días los musulmanes en la celebración del mes sagrado del Ramadán. Sucedió en la provincia de Argelia, cuando el intrépido gato se le trepó al imán mientras dirigía una oración que realizan todas las noches. Él, como si nada estuviera sucediendo, le dio una pequeña caricia y dejó al gatito que siguiera merodeando durante la ceremonia. Ahí están las imágenes. Con esto me despido por hoy.